Saludo, apreciados hermanos y amigos que estáis dispuestos a seguir a Cristo en sus pisadas. En este momento traemos un tema más. En el tema pasado tratamos el llamado divino, la ineludible entrega del yo. Sugerimos que se escuche este interesante tema, el cual nos permitirá comprender mejor el tema que vamos a tratar en este momento. El llamado divino, características de quien llama. ¿Quién es Dios? Apreciados amigos y hermanos, debemos tratar diariamente de conocer a nuestro Creador, que es el mismo Redentor. Oremos. Padre amado, te agradecemos la oportunidad que nos da de hablar de tu palabra. Te imploramos que nos unja con el poder de tu Santo Espíritu, tanto a quien va a exponer tu palabra como a todo aquel que la va a escuchar, para que, imbuido de este espíritu, podamos entender en su correcto significado las santas escrituras, esta lámpara que alumbra al mundo en oscuridad. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Bien, apreciados amigos y hermanos, vamos a tratar en este momento el llamado divino, características de quien llama. Es hora de elevar a Cristo ante el mundo de la forma en que verdaderamente debe ser presentado. La última demostración de su carácter de misericordia. Apreciados hermanos, conocer a Dios, aceptarlo en nuestra vida diaria y darlo a conocer de toda manera posible será el objetivo principal de cada verdadero hijo de Dios. Hay un principio en todas las escrituras inspiradas que debe ser comprendido. En el espíritu de profecía podemos leer que la justicia y la misericordia son hermanas gemelas. También lo podemos leer en la Biblia. ¿Podemos concebir la justicia y la misericordia de la ley como gemelas? Pareciera imposible, pareciera algo contradictorio, pero no lo es. No se pueden separar la justicia y la misericordia divinas. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo están identificadas unitariamente. Son inseparables en el concepto divino. Penosamente, las religiones de hoy en día separan estos dos atributos divinos. Veamos la cita inspirada. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina. Ah, mis hermanos y amigos, qué error. Vamos a leer aquí en el libro de San Juan, capítulo 3 y el verso 16. Allí hay un texto que la gran mayoría de los cristianos conocen, pero que pocos entienden. Es algo realmente paradójico.
Porque de tal manera, ese de tal es algo infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no hay otro hijo que tenga esas características, por eso se le llama unigénito, único en su clase. Para que todo aquel que en él cree, notemos qué profundidad, no está hablando de obras, está hablando aquí de fe. Para que todo aquel que en él ejerce fe, no se pierda más. O sea, está librando a todo el mundo, nótese, de la perdición. Pero añade, aparte de que te estoy librando de la perdición, te estoy obsequiando, te estoy regalando. Alabado sea el nombre de Dios. Ah, mis amigos, realmente esto es algo profundo. El Señor, aparte de que nos libra, además de que nos libra de la perdición eterna, nos regala vida eterna. ¡Qué precioso! Apreciados amigos, la justicia y la misericordia de la ley de Dios se resume en una sola palabra: amor. ¡Qué bella palabra! Y qué expresión más amplia y más profunda del amor de Dios que aquella que se reveló en la cruz del Calvario. Podemos ver aquí en estas escenas cómo el poderoso Rey del universo, creador, como lo dice el libro de San Juan 1:1, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho en el universo infinito fue hecho, porque Él es el creador. Hermanos queridos, este mismo creador, según lo dice el libro de San Juan, capítulo 1, es el mismo que cargó esa terrible cruz. Es el mismo que se dejó clavar unos clavos horribles en sus manos y en sus pies, por ti y por mí, para darnos el privilegio inmerecido de ser librados de la muerte eterna. Pero además de eso, nos otorga también vida eterna. ¡Qué bello! ¡Qué precioso! Apreciados amigos, el carácter de Cristo, del cual la ley es una transcripción o espejo de sí mismo, tiene dos dimensiones. Ya dijimos que la justicia y la misericordia. Como dice las Santas Escrituras, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué interesante! Todo lo que es cierto de la ley ha de ser cierto también de Dios. Su amor es justo y misericordioso a la vez. Solo Dios es capaz de lograr esto. También los que le siguen podrán lograrlo. Hay una preciosa cita inspirada en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 192, que explica el maravilloso texto de San Juan 3:16. Ah, mis hermanos, notemos, es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él. Hermanos queridos, las escenas del Calvario,
despiertan la más profunda emoción. Hermanos queridos, estas escenas de la cual tenemos algunas imágenes, hermano, ese poderoso rey, cómo se humilló para que tú y yo tengamos el derecho por regalo de él de ser librados de la perdición eterna y al mismo tiempo obtener vida eterna. Hermanos queridos, este sacrificio, dice la pluma inspirada, que debe causarnos emoción profunda y que es un pecado permanecer sereno. Veámoslo aquí en la página 192 de Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 192, como dijimos. Es un pecado, notémoslo ahí, permanecer sereno y desapasionado ante Él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas y manifiesta entusiasmo por este tema. Hermano, toda la emoción que presentan los hombres en un partido de fútbol o de béisbol o de básquetbol, estas son actividades, entretenimientos que ha inventado el diablo para apartar las mentes de las realidades eternas. Hermanos, estas emociones deben ser encausadas en lo que verdaderamente debe emocionarnos. Hermano, es un pecado permanecer sereno frente a las escenas del Calvario. Tendrás disculpa, dice la cita, si manifiesta entusiasmo por este tema. Que Cristo tan excelso e inocente hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo. Es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. O sea que a través de Cristo crucificado, hermanos, en esa contemplación nosotros vamos a alcanzar una transformación completa. Nosotros también podemos mirar al Calvario y exclamar, termina la cita: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La pluma inspirada tiene una maravillosa cita en el libro Promesas para los Últimos Días, página 14. Leamos. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Apreciados hermanos y amigos, Dios es nuestro creador, nuestro sustentador. Por lo tanto, debemos nosotros conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Estudiando su palabra con oración, para que el correcto significado nos sea revelado. Hay un texto que nos habla de quién es Dios. Está en el libro de Jeremías, capítulo 31 y el verso 3.
Leamos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Interesante. Con amor eterno te he amado. Qué verso más romántico, qué verso más precioso. Es evidente que Cristo nos amó con amor eterno, puesto que se entregó por completo para salvarnos y pasó una muerte completamente criminal, pasó una muerte completamente dolorosa. Bien, vamos a una cita de la sierva de Dios, la cual nos indica cómo Dios se entregó por nosotros, de qué manera. Young Instructor, 16 de abril 1903. Es un periódico de la denominación en aquel tiempo, donde la pluma inspirada escribía, nos dice, la justicia demandaba no solamente que el pecado fuera perdonado, había de cumplirse la pena de muerte. El Salvador cumplió esa demanda, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, satisfizo las demandas de la ley. O sea que la entrega que hizo nuestro Salvador por nosotros fue una entrega completa. Así también demanda Él de nosotros, de sus hijos, que le entreguemos completamente nuestras vidas para Él poder guiarnos. Hay una cita en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 267, que nos habla de un requisito, de una condición, que si la cumplimos vamos a conocer a Dios mucho mejor de cómo lo conocemos. Notemos, dice, el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Leo en el segundo párrafo. Nótese, el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Notemos que a alguien orgulloso no le gusta sentirse que está siendo beneficiado, que le están dando, porque él se siente autosuficiente, él no necesita nada del otro. Entonces el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, porque no acepta el regalo de Dios, sencillamente. Sigamos leyendo. Pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que desear esa justicia. Tenemos que humillarnos. Y entonces vamos a conocer a Dios. Mientras nosotros estemos con la suficiencia propia guiándonos, no vamos a conocer a Dios. Porque Dios no se da a conocer a los orgullosos, sino a los humildes. Así lo dice Isaías 66:2. Vamos a terminar el párrafo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que
convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, notemos, hay que despojarse de toda suficiencia propia. Entonces se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Ese don a través del cual Dios se da a conocer al hombre. ¡Qué hermoso! Apreciados amigos y hermanos, es urgente una entrega total al dador de la vida para conocerle. Entonces estaremos caminando el camino correcto. Bien, vamos ahora a pasar a otro aspecto del tema. Notemos que estamos tratando el llamado de Dios, características de quien llama, quién es el que llama. Ya leímos a San Juan 3:16. Vamos a leerlo nuevamente porque ahí tenemos una vislumbre del carácter de Dios, de quién realmente es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya sabemos que ese de tal manera es infinito. Y ha dado a su Hijo único, porque se entregó él mismo. Fue Dios en persona que vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Para que todo aquel que en él ejerce fe, recordemos que en él cree, que ejerce fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, no se pierda. Y a eso añade, mas tenga vida eterna. Qué hermosa promesa, mis queridos amigos y hermanos, la cual podemos apreciar, la cual podemos hacer nuestra. Bien, vamos ahora a pasar a otro aspecto de nuestro tema. Vamos a tener ahora una vislumbre más amplia de San Juan 3:16. Notemos, de tal manera, ya hemos dicho que es algo infinito, ha dado Dios a su Hijo unigénito. O sea, Dios nos dio la vida eterna mediante su Hijo. Notemos, ¿qué viene primero? ¿La dádiva o su recepción? Obviamente es la dádiva. Ahora, vamos a ver cómo el profeta Juan el Bautista comprendió ese don. Si vamos al versículo 27, vamos a leer de la siguiente manera. San Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué interesante. Entonces, ahí tenemos claramente una explicación de que la dádiva, el don, es algo que se da primero en este caso. Entonces, ¿qué tenemos como paga del pecado? Nosotros tenemos la muerte. Ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Y dice que la muerte entró por un hombre, el primer hombre creado, Adán, y a través de sus descendientes pasó a todos los hombres. Ahora, ¿qué nos ha dado Dios en lugar de esa muerte que heredamos de Adán?
Hermanos, Jesús no nos salvó solamente de una muerte que deberíamos experimentar en el futuro, que es la muerte eterna. Jesús salvó al mundo de una muerte que el mundo debiera haber experimentado ya desde el pasado. Porque cada ser humano que muere debió haber muerto para siempre. Ahora, Dios nos ha dado vida. Hermanos, si elegimos dar a Dios nuestros corazones por completo y de esa manera aceptar ese don de salvación, entonces ese don va a ser algo eterno en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender a Dios, conociendo sus demandas, conociendo sus condiciones y estar dispuesto a satisfacerla. Hermanos, dice claramente: llevad mi yugo, dice Jesús, sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús no es difícil, apreciados hermanos. Solo es tener fe. Y el Señor nos dará la fuerza para ser vencedores. Qué hermoso, qué lindo es ser un miembro de la familia de Dios. Pero no algo aparente, sino real. Al libro de Lucas capítulo 6 y el verso 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Wow. Al corazón carnal, estas palabras le suenan estúpidas. Estas palabras le suenan ignorantes. Es más, estas palabras son como un relajo. ¿Tú estás relajando conmigo? ¿Acaso estás loco? Pero esto es injusto. ¿Cómo voy yo a amar a alguien que me odia? ¿Por qué? Pero él está en pecado. Si tú lo odias, también estás en el mismo camino que él, en el camino de la perdición. Por eso es que nosotros no podemos odiar a nuestros enemigos, sino que debemos amarlo. Qué interesante. Mis hermanos, esto fue lo que Cristo hizo. Vamos a analizar brevemente estas condiciones que todas las que el Señor le pone a sus seguidores, Él las cumplió primero. Maestro de maestros. Hermanos y amigos, este texto aquí no se trata simplemente de una lista de cosas que Dios nos ordena. Se trata de el carácter de Él. Dios es así. Dios nos pide a nosotros lo que Él ya dio primero. Hermanos queridos, amigos queridos, ese texto significa que si nosotros decidiéramos que a partir de ahora vamos a ser enemigos de Dios, el Señor nos continuaría amando, porque Él da el ejemplo. Evidentemente, cosecharemos los resultados, porque el que siembra mango va a cosechar. Y si usted decide odiar a Dios, pues usted va a cosechar el fruto de ese odio. Aunque Él lo siga amando, usted va a cosechar el fruto. Ahora, ¿por qué Dios nos está tratando de acuerdo con su carácter, no de acuerdo con el nuestro? Vamos a analizar
¿Qué significa justificación? Ya todos sabemos, ya lo tratamos en el primer tema, que cuando un pecador va arrepentido a los pies de Cristo, Él inmediatamente le imputa su justicia. Es la justicia que hace que un pecador tenga el derecho al cielo. Inmediatamente ese pecador es vestido con el vestido, con la capa de justicia de nuestro amado Salvador, y es visto en el cielo como si nunca hubiese pecado, porque Jesús le imputa su justicia y todas esas características que son propiedad de Jesús vienen a ser por la fe, alabado sea su nombre, derecho, cualidades, características de ese que un momento atrás había sido un hijo de tinieblas. Entonces, la justicia a través de la cual somos justificados o somos perdonados, justificado quiere decir perdonado, es la justicia imputada y es aplicada al pecador en el momento de su arrepentimiento, en el momento de su entrega completa al Salvador. De manera que nosotros tenemos que saber que Dios requiere de nosotros una entrega total para poder justificarnos. De lo contrario, Él no podrá justificarnos. Ahora, vamos a pasar a otra parte respecto a las características de Dios. Nos vamos a leer en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 427. Los hombres aborrecen al pecador. Notemos aquí el contraste que hay entre las cualidades innatas, las cualidades inherentes del ser humano y las inherentes de Dios. Los hombres aborrecen al pecador. Por naturaleza, el hombre aborrece al pecador. Mientras aman el pecado. Qué extraño. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ahora, note la próxima oración. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. Interesante, ¿verdad? De manera que todo aquel que aborrezca al pecador, mientras ama el pecado, es un hijo de tinieblas. Ahora, cuando alguien sigue los pasos del Creador y aborrezca el pecado, pero ame al pecador, entonces puede estar seguro que es un seguidor del maestro de los maestros. Hermanos, este texto inspirado del deseado de todas las gentes, página 427, nos da hermosos raudales del carácter de Dios. Podemos estar seguros de que Dios nos ama. Esa entrega completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en ese sacrificio infinito, nos enseña y nos muestra a nosotros claramente quién es Dios. De manera que nosotros podemos confiar plenamente en los brazos de nuestro cuidador. Hay un incidente en la Biblia que nos explica
claramente cómo es Dios. Está en el libro de Mateo 26, el verso 24. Vamos a leer a partir del verso 24. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas le preguntó al maestro: Maestro, ¿soy yo el que ha de entregarte? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Recuerden que en esa ocasión estaba Jesús reunido con sus discípulos para celebrar la Santa Cena. Y él había decidido lavar los pies de sus discípulos. A pesar de ser su creador, a pesar de ser su sustentador, siendo su redentor. Qué interesante. Imagínense cómo estaban los discípulos viendo esos lebrillos allí con agua para lavarse los pies. ¿Y quién será que se doblará a lavar los pies? Ellos no estaban dispuestos, todavía ellos no se habían entregado por completo a su maestro. Ellos no habían entendido la naturaleza de la entrega que el Señor le había ejemplificado. Pero Jesús el Maestro estaba dispuesto a darle el ejemplo, no solo la teoría como hacen los maestros, hacen la mayoría de los maestros de hoy en día, que hablan pero no hacen. Era el mismo caso en su tiempo también. Pues estaba allí Jesús y inició a lavar los pies. ¿A quién creen ustedes que fue el primero en lavarle los pies? ¿A Judas? ¿A su traidor? Ah, mis hermanos, este es el carácter de Dios. Allí estaba el Señor arrojando rayos de misericordia sobre este hombre para que se humillara. Ah, mis hermanos, el orgullo no dejó humillar a Judas, porque era un hombre orgulloso y altanero, lleno de suficiencia propia, y no humilló su corazón. Hermanos, Judas se dio cuenta que Cristo sabía que él lo iba a entregar, y sin embargo vio la ternura y el amor con que lo trató. Así trata Jesús a todos los seres humanos, porque él no hace acepción de personas. Alabado sea Jehová por su amor y por su misericordia. Otro hecho que hay en las Sagradas Escrituras nos muestran el amor de Dios, nos muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Es la historia de Pedro, está en los 4 evangelios. La traición, la negación de Pedro hacia su maestro. Pedro estaba lleno de suficiencia propia. Y cuando Cristo le profetizó a los discípulos que ellos le iban a negar, él les replicó: aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Porque yo soy un hombre fiel. Yo, notemos el yo. Ah, mi hermano. Ah, mis hermanos. Jesús le dijo con claridad: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y así fue. Hermanos queridos, nos dice la historia bíblica que él con maldición negó a su maestro.
se avergonzó de identificarse con su maestro. El orgullo no lo dejó. Aquí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 659, podemos tener un breve esbozo de esta historia. Dice: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, escúchese bien, juramentos envilecedores, y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñidos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. ¿Pero qué mirada fue esta? Vamos a ver. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante, ese es Dios. En aquel amable semblante leyó profunda. Esta es una palabra que no expresa lo amplia que es la compasión infinita del Redentor. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Ajá, mis hermanos, gracias a Dios que estaba allí Cristo y no uno de nosotros, porque uno de nosotros quizás hubiera respondido: oh Pedro, traicionero, no sirves, eres un falsante. Y Pedro se hubiese perdido. Pero en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Ah, mis hermanos, analicemos un poco el incidente. En esa mirada Cristo le ofrece el perdón. En esa mirada amorosa y compasiva, Cristo le ofrece, le da el perdón a Pedro. ¿Se había Pedro arrepentido? No. Él no se había arrepentido todavía, pero el Señor le regala. Porque el Señor, escúchese bien, no transforma al pecador para después perdonarlo. Él lo perdona para transformarlo. Gloria a Dios. El Señor nos da su perdón. Su perdón está ya acreditado a cada ser humano que quiera aceptar ese mérito. Nótese bien. Pedro no dijo: Señor, perdóname, pero el Señor le dijo: Pedro, yo te perdono. Gloria a Dios. Apreciados hermanos, esa debe ser la característica de cada hijo de Dios, porque estamos llamados a tener la mente de Cristo. Verdaderamente, el amor de nuestro Creador, de nuestro Redentor, es un amor sin comparación. Dios es un Dios completo. Es un Dios clemente, lento para la ira, tardado en enojarse. Y el tributo principal de Dios es el amor. El amor podemos dividirlo en dos dimensiones. Una es la justicia y otra es la misericordia. De manera que el amor que no es justo no es amor. Por lo tanto, la justicia también es parte de los atributos de Dios. Si presentamos un Dios de misericordia solamente, no vamos a presentar un Dios verdadero.
puesto que Dios es un Dios misericordioso y justo a la vez. Veamos una cita inspirada que nos comunica esta problemática del hombre, la cual Satanás se ha empeñado en promover. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina. Notemos, Satanás se empeña en hacer separación entre la justicia y la misericordia, cuando realmente no la hay. Notemos aquí en el libro de Números capítulo 14 y el verso 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ese es el nombre de Dios, su nombre es su carácter. Noten que es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Es un Dios perdonador, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso y es un Dios justo, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, quien persista en la desobediencia, Dios no lo tendrá por inocente y lo va a juzgar y le va a dar su pago, le va a dar su merecido. Dios es el responsable de hacer justicia como gobernante universal, como el gran legislador. Está llamado a aplicar la justicia. Y es justo que al culpable se le castigue por su culpabilidad. Vamos a terminar con una preciosa cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 342. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Notemos que el último mensaje de clemencia o misericordia que se dará al mundo es una revelación de su carácter de amor. Por lo tanto, estamos llamados a ejemplificar el carácter de Dios en nuestras vidas, en dar a conocer al mundo y a todo el que nos rodea el carácter, la imagen de Dios a través de nuestro testimonio. Apreciado hermano, el tiempo se acaba. Jehová cuenta contigo que conoces la verdad. Estamos llamados a vivir la verdad. Y esto solo es posible mediante una vida de entrega completa diariamente. Como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Estamos llamados a cada día morir y dejar que sea Cristo el que resplandezca en nuestras vidas día por día. Adelante en este objetivo. Padre amante, te damos gracias porque nos ha permitido estudiar tu palabra. Permite que ésta no regrese a ti vacía, sino que haya hecho en nuestras vidas la transformación para la cual tú la inspiraste. Permite, Señor, que la fe que obra por el amor sea una realidad día por día. Permite, Señor, que una entrega total, plena a ti, día por día, sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Hasta el próximo tema. Dios te bendiga.